Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de flexibilidad metabólica vais a ver que a veces olvidamos algunas cosas, pero lo que es, innegable es que la flexibilidad metabólica mejora el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de flexibilidad metabólica hay personas que piensan que tener flexibilidad metabólica quiere decir que somos capaces de quemar o de utilizar como combustible la grasa. Y esto es una verdad a medias. De hecho, la flexibilidad metabólica lo que define es que una persona es capaz de utilizar ambos combustibles, la glucosa y los cuerpos cetónicos, como fuente de energía. Y esto en los deportistas es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos proporciona energía mucho más duradera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta, a lo largo del tiempo de práctica deportiva, teniendo en cuenta que la obtención de energía a partir de la glucosa es mucho más eficaz, mucho más rápida, pero que la obtención de energía a partir de los cuerpos cetónicos, aunque es un poco más lenta, produce mayor cantidad de energía. A partir de la glucosa obtenemos 4 kilocalorías, a partir de la grasa 9, es decir, mayor cantidad de energía cuando consumimos grasa. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Lo mejor sería utilizar las dos fuentes de energía. Es como si yo, por ejemplo, tengo un coche híbrido y solo utilizo la parte eléctrica y, claro, paro a recargar cuando se me ha acabado y no utilizo la otra parte. Dices, pues sí, realmente me permite, pues mantener un consumo más duradero. Pues en esos casos, ¿por qué no aprovechar las dos ventajas que me da esa flexibilidad metabólica? Por otro lado, hay algunas personas o algunas corrientes dietéticas que nos hacen olvidar lo eficaz que es la vía glucolítica para los deportistas, de obtención fácil y rápida de energía. De hecho, si nosotros pensamos un poco fisiológicamente, ¿no?, cómo funciona nuestro cuerpo, tenemos almacenes de glucógeno, por algo será, es decir, es una forma de almacenamiento de la glucosa para obtenerla rápidamente en caso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, pues es una estrategia que utilizan muchos deportistas para mejorar el rendimiento, el mantener esos depósitos de glucógeno para un sprint final, ¿no? Y utilizar diferentes estrategias para evitar gastarlos y poder tener esa energía más explosiva en un momento dado de la práctica deportiva. Por lo tanto, si nosotros tenemos ventajas utilizando esa flexibilidad metabólica, ¿por qué vamos a olvidarnos de una de esas dos rutas a la hora de mejorar el rendimiento deportivo si podemos aprovechar las dos? Que eso sería, por supuesto, lo ideal. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, ejercicio cardiovascular que requiere un aporte continuado, sostenido de energía, necesitamos que ese aporte no se pare, que no se bloquee. Tenemos diferentes estrategias. Una sería mantener ese aporte de glucosa a lo largo de todo el ejercicio físico para evitar ese consumo, como os digo, del glucógeno. Por otro lado, podríamos favorecer las estrategias en los entrenamientos, por supuesto, que mejoren la utilización de los recursos como la grasa corporal para el mantenimiento de esa energía. De hecho, nuestro cuerpo está preparado para ello, tiene esa posibilidad, que generalmente a través de los entrenamientos ocurre de manera automática. Es decir, aquellos deportistas que no tienen problemas metabólicos, que no tienen problemas de salud o que tienen un buen entrenamiento físico, son capaces de cambiar
automáticamente de una fuente de energía a la otra para mantener ese rendimiento deportivo. Sin embargo, aquellos deportistas que tienen problemas metabólicos, especialmente con la glucosa, son incapaces de utilizar de manera natural ese recurso tan preciado, tan energético que tenemos en los depósitos de grasa corporal. De ahí la dificultad, y esto es algo que iría asociado, a la hora de movilizar las grasas, incluso cuando se quiere mejorar la composición corporal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Solucionar, por supuesto, esos problemas metabólicos. ¿Cómo? Realizando ejercicio físico y modificaciones en la dieta. Y aquí es donde suelen entrar a formar parte del juego las dietas bajas o muy bajas en carbohidratos, que fuerzan al organismo a utilizar la grasa como fuente de energía. O podríamos utilizar también dietas hipocalóricas, pero que en el caso de los deportistas no dan muy buen resultado a la hora de mantener el rendimiento deportivo. En aquellos deportistas que utilizan, vamos a decir, con problemas metabólicos, que utilizan las dietas bajas o muy bajas en carbohidratos para mejorar su flexibilidad metabólica, en esos casos hay un periodo de adaptación en el cual puede disminuir el rendimiento deportivo, o podemos tener la necesidad de reducir ligeramente los entrenamientos o la práctica de ejercicio físico hasta conseguir ese cambio de chip a la hora de utilizar la grasa o los carbohidratos en esa tan deseada flexibilidad metabólica. Cuando se mantiene, y estoy hablando a nivel deportivo, una dieta baja o muy baja en carbohidratos de manera sostenida, lo que estamos consiguiendo es el efecto contrario, y es disminuir la eficacia de la ruta que utiliza la glucosa como fuente de combustible. Es decir, estamos aumentando una, es decir, la quema de grasa, y disminuimos la otra, que es la utilización de la glucosa. Si nosotros llega un momento en el que mejoramos, vemos que utilizamos bien esa grasa como fuente de energía y comenzamos otra vez a aumentar el consumo de carbohidratos, llegaremos a un punto en el cual seamos capaces de utilizar con facilidad, cambiar de uno a otro en función de lo que estemos comiendo en ese momento o durante ese periodo. De ahí la importancia que tienen también los ciclos, ¿no?, en la ingesta de carbohidratos para mantener esa flexibilidad metabólica. De manera que muchas veces se suele realizar un aumento del consumo de carbohidratos el día previo o en el día en el que estamos realizando mayor intensidad de ejercicio físico, y se disminuyen en los días en los cuales se reduce el ejercicio físico. Es decir, ahí tendríamos cierto ciclo, ¿no?, en ese aporte de carbohidratos. Cuando al cuerpo, y esto ocurre no solo en deportistas, ocurre en cualquier persona, cuando al cuerpo le damos todos los días exactamente lo mismo, se acostumbra y lo utiliza de la manera que cree más eficiente, y de esa forma prioriza pues unas rutas metabólicas u otras. Si esto lo trasladamos al caso de los deportistas, y me refiero por ejemplo a aquellos deportistas que utilizan el contaje de macronutrientes a nivel, pues para mejorar su dieta, con esas aplicaciones que se suelen utilizar, si yo todos los días utilizo los mismos porcentajes de macronutrientes, puedo no mejorar o puedo empeorar mi flexibilidad metabólica. A lo largo de la semana es más beneficioso, como os digo, utilizar diferentes porcentajes, pero incluso energéticos, no tener todos los días exactamente el mismo aporte de energía, sino un poquito más los días de más entrenamiento, un poquito menos los de menos. Y de esa manera conseguimos que nuestro cuerpo se mantenga siempre alerta, podríamos decir, a lo que recibe, y que lo utilice de la mejor manera posible, independientemente
de lo que sea. Un día más carbohidratos, otro día más proteínas, otro día más grasa, dependiendo de lo que vayamos a necesitar para conseguir mantener esa flexibilidad metabólica que hemos perdido con la evolución y con las dietas occidentales y que realmente todos deberíamos tener. Hay algunos deportistas que trabajan con altas intensidades de ejercicio físico que a veces se olvidan de la importancia que tiene esa flexibilidad metabólica y que basan la obtención de energía solamente en el aporte de carbohidratos o en la utilización de esos carbohidratos como fuente de energía. En mi opinión, creo que pues puede ser una estrategia válida en algunos casos, pero realmente si podemos aprovechar ambas fuentes de energía, creo que sería idóneo, ¿no?, poderlas utilizar para, en ese caso, tratar de preservar los depósitos de glucógeno durante el máximo tiempo posible, ya que van a ser en muchos casos los que nos permitan, no a nivel de entrenamiento, pero sí a nivel de competición, pues tener un mayor rendimiento deportivo, especialmente, como os digo, en esos deportes de resistencia o de larga duración. Así que ya veis que hay diferentes tipos de estrategias nutricionales asociadas al ejercicio físico que nos pueden mejorar cómo nuestro cuerpo utiliza los diferentes nutrientes que obtenemos a través de la dieta. Que, por cierto, aquí solo hemos hablado de carbohidratos y de grasas, pero que sepáis que las proteínas también se pueden utilizar como fuente de energía. Es un recurso de emergencia de nuestro cuerpo, pero que en algunos casos aparece en los deportistas, especialmente en aquellos deportistas que por problemas metabólicos no tienen capacidad de utilizar la grasa corporal. Así que ahí también entraría en juego esa mejora de la flexibilidad metabólica y un buen ajuste de nuestro sistema hormonal, de ese que regula la utilización de los carbohidratos o de la grasa, dirigido principalmente por la insulina y por el glucagón. Así que ahí tendríamos también trabajo, especialmente en aquellos deportistas que tienen un punto de partida con una mala gestión de la insulina. Primero solucionamos todos esos problemas y después veréis cómo el rendimiento deportivo aumenta enormemente ya casi con cualquier tipo de dieta. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante, que a veces estas cosas nos dan un poquito que pensar, ¿no? ¿Por qué tiene que ser o blanco o negro si en el medio podemos utilizar toda la gama de grises, que es enorme? Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.